tú como experto en movilidad y aparte un usuario muy activo del sistema de transporte colectivo, cuéntanos cuál es el riesgo de que estas obras ya se hayan alargado tanto tiempo y que no queden listas. No, directamente el riesgo es que tenemos una obra en construcción sobre el metro, ¿no? Y como ya sucedió la semana pasada, puede caer algún objeto y eso provoca de entrada retrasos y si cayera sobre los trenes, sobre el convoy, pues obviamente dañaría propiamente la infraestructura. No creo que, digo, a reserva del tamaño de la cosa que se cayera, pudiera dañar tanto el metro como para herir a alguien, pero pues al final de cuentas sí implica costos eventualmente para la Ciudad de México, ¿no? Y además, pues hay que considerar la cuestión de que normalmente los metros o los trenes están diseñados para andar en cierto tipo de vías. Obviamente los metros son en vías que no comparten con carga y obviamente con construcciones normalmente. Y a la hora que tú estás haciendo una construcción, pues no solamente hay las cosas que pueden caer y dañar directamente, sino que estamos hablando que puede haber pequeños escombros, piedritas, cosas así, que también a la larga van afectando el metro y obviamente si se va retrasando este tipo de obras, pues van a afectar más los trenes, ¿no? Y ha habido ya algunas averías que no implica que hayan estado relacionadas directamente con esto, pero pues al final de cuentas nuestros trenes y sobre todo la línea 2 es de los que tienen llantas neumáticas y todas estas cositas que pueden estar cayendo, pues pueden estar afectando la operación de los trenes a mediano plazo. Ok, Ese es el riesgo, sí. Perdón. Francisco, buenos días, te saluda con gusto Rocío Ireta. Preguntarte toda esta polémica que se levantó respecto a que a contrarreloj, a que estaban a marchas forzadas, a que se estaban prácticamente renovando tantas Ujú. estaciones simultáneas. Ya lo veíamos también estas afectaciones, no nada más en el metro, sino también gran cantidad de puentes peatonales. Es decir, el hecho de que se haya a lo mejor hecho todo al mismo tiempo, eso también los riesgos que implica el hecho de precisamente tropezar tanto la movilidad, tanto peatonal como al interior de los servicios de transporte. Ujú. Quizá ahí el riesgo, digo, hubo gente que sí se llegó a caer, pero ahí, híjoles, o sea, cuando uno hace una obra y tiene bien planeadas las cosas, tiene bien definidos cuáles van a ser los caminos, sobre todo si son infraestructura que nos puede cerrar como una estación de metro, ¿no? Por dónde va a ir la gente de manera segura. Y sí hubo gente que pues, se esguinzó una pierna, se cayó, le pasaron cosas, y eso pues, nos habla de una falta de organización. Hacer todo junto como tal no tendría problema, ¿no? Pero es como cuando nos presentan este diagrama de Venn de tres cosas juntas. Lo puedes tener rápido y bien, pues no va a ser barato, lo puedes tener y así sucesivamente, ¿no? El problema aquí es que decidieron que lo iban a hacer todo junto y una cosa que debía haber costado, porque estás hablando de que tienes trabajando un montón de gente por toda la ciudad, pues no lo hicieron. O sea, ya hubo un escándalo en donde resulta que no les habían pagado a los trabajadores. Y Exactamente. es planeación de que no están haciendo correctamente. Y luego ni hablar de los materiales donde están cambiando mármol, que tiene una vida útil de más de 50 años, que es muy importante en este tipo de infraestructuras que pasan miles de personas todos los días por porcelanite que, pues aunque sea el de uso rudo, perdón, pero no está diseñado para que le pasen por encima, no sé, 5,000, 20,000 personas todos los días y en 2 años va a estar todo quebrado. Híjole. Y es una cuestión que tiene que ver con que pareciera que no saben lo que están haciendo, ¿no? Que hacen las obras sin entender cuál es el objetivo de esa obra o haberle puesto todos estos viniles que parecen madera que pues a lo mejor ahorita se ven medio bien, pero en 2 años van a estar todos cochinos, medio rotos y sobre todo en la línea 2 del metro, en donde además están a la intemperie. En Tlalpan, que es una calle llena de coches, que obviamente se va a ensuciar porque le caen todas las partículas suspendidas de esos coches y se va a ver horrible y son costos que va a tener que afrontar la ciudad muy pronto cuando teníamos una infraestructura que sí estaba pensada justamente en este tipo de uso rudo, ¿no? De que van a pasar por esta estación 20,000 personas todos los días y por eso pones mármol del grueso, no porque es un lujo, sino porque es el material más resistente. Y recubres la estación con acero porque ese lo pintas el día que está feo y no tienes que reemplazar toda la pieza siempre. Y ahora lo que hicieron con piezas de policarbonato, recubiertas de vinil, etcétera. Es que en 2 años eso va a estar simple y sencillamente horroroso. Ya no hablemos de la Estación Bellas Artes convertida en esta cosa que medio parece Galerías El Triunfo o no sé qué, que también va.
O sea, pues si usan materiales incorrectos se van a deteriorar. Exactamente. Y bueno, Francisco, ya hablamos de la parte física, ¿no? Del metro, de todo esto que en poco tiempo va a empezar a cobrar una factura y va a ser cara. Pero ¿qué pasa con la parte social? ¿Cómo es toda esta afectación física que va a tener el metro va a afectar a la movilidad de los usuarios? Porque sabemos que la línea 2 ahorita se volvió la que tiene más retrasos entre trenes precisamente. ¿Cómo va a afectar a la movilidad de los usuarios? Y se va a hacer más lenta, va a ser más rápida. El sistema de transporte colectivo tiene que garantizar que va a poder trasladar a todo este volumen de pasajeros que diario circulan por esta línea. Eventualmente, digo, acabando las obras, el metro, la línea 2 va a estar igual de mal o de bien que siempre, porque no se están haciendo obras que realmente afecten o mejoren la vía propiamente, ¿no? Ahora, la línea 2 se han hecho obras en distintos momentos, no es la línea de metro que requiere ese mantenimiento de forma más urgente, la más urgente es la línea 3 como en su momento lo fue la línea uno. Y con lo que se tiene que hacer con la línea 3 es rehacerla igual que se hizo con la línea uno, que es quitar todo el balasto, volver a poner las líneas de tren, volver a poner la instalación eléctrica. Eso no existe la necesidad en la línea 2. Se suponía que la calzada flotante, uno de los argumentos que dijeron, era que funcionaría para evitar que se mojaran las vías y evitar retrasos. Pero al final de cuentas construiste un superpuente peatonal, una cosa inútil de casi 2 kilómetros que solamente pues, va a tapar el metro durante 2 kilómetros, ¿no? Y el resto de la línea hacia el sur pues sigue estando a la intemperie. Entonces ni siquiera estás haciendo obras que realmente vayan a resolver tu problema, que es el que te causa retrasos en la línea 2, que tiene que ver con que llueve, se moja y tienen que ir más lentos los trenes. Y esto no se va a resolver con esta cosa, que además, pues perdón, pero ahorita se ve muy bonita, ¿no? Claro, porque todo es nuevo, porque ahorita hay presupuesto del gobierno detrás para que las plantas estén verdes. Pero ¿qué va a pasar dentro de 3 años? ¿Qué va a pasar en el próximo gobierno? Que no sea el proyecto de la jefatura de gobierno. Y entonces va a acabar como el ecoducto de viaducto, un espacio abandonado que nadie va a usar, porque ¿quién va a tener ganas de subir al ecoducto a tener el privilegio de escuchar 4 o 5 carriles de coches a los dos lados, en infraestructura que cada vez va a estar más deteriorada? Y que la única manera que va a ser atractivo para que la gente suba es que el gobierno siga invirtiendo para realizar acciones X para activarlo, ¿no? Una función de cine, una de teatro callejero, lo que sea, pero pues todo eso cuesta dinero. Y entonces aquí se gastaron 2.000 millones de pesos, que equivale a construir una línea nueva de Metrobús, en una obra que, perdón, pero no va a usar nadie, no va a beneficiar a nadie porque así que digas, oye, qué ganas tengo de ir a pasear encima de Tlalpan, híjole, y conforme deteriore menos. Y así que digas, oye, es que esto va a mejorar la seguridad peatonal, pues ¿cómo? O sea, me estás hablando de que el peatón tiene que subir 3, 4 pisos para subir ahí, y entonces caminar entre el tráfico de los coches, pues, ¿qué ventaja tiene sobre caminar en la banqueta de Tlalpan, ¿no? ¿Y qué ventaja tiene sobre, pues, atravesar Tlalpan como siempre se había hecho? Digo, desafortunadamente Tlalpan tiene el metro encima, no podemos hacer muchas cosas, pero yo no veo realmente ninguna ventaja de esta construcción. Y fue una cosa que criticamos muchísimo los vecinos que vivimos a lo largo de Calzada de Tlalpan, ¿no? Que esto es básicamente un puente antipeatonal, como fue en su momento el proyecto de Chapultepec, que no va a aportar nada realmente a la ciudad. Ahora ya, bueno, pues con la cosa que además, como esta fue del tipo de obras que van porque van, pues ya gastamos 2.000 millones de pesos, ¿no? Que como bien Y mencionas, puede puede ser ser para más. un metrobús, No, ¿no? va a No, ser y más, que se puede va a ser más incrementar porque hay que también. mantenerla. Totalmente. Francisco, brevemente antes de ir cerrando este contacto, me gustaría preguntarte, pues ya vimos que estos cascarones sin sentido, pues salieron más caros que hacer reparaciones que verdaderamente eran pertinentes. También todo lo que conlleva este mantenimiento que evidentemente no se le va a dar y lo que decías, estas mejoras aparentes que a la larga van a durar muy poco y va a requerir nuevamente esta inversión de capital. ¿Cuál sería esta visión o estas decisiones prudentes que deberían tomar en estos momentos? Decir, bueno, ya está todo este reguero que ya hicimos, pero ahora, ¿cuál sería una estrategia teniendo todo este escenario para poder reubicar un poco estos recursos y hacer valer un poco de lo que se trabajó y también para que esto beneficie a tanto a transeúntes como a todos los usuarios de los servicios de transporte?
Creo que el primer problema es el desmantelamiento institucional en el metro. El metro, por ejemplo, tenía una dirección que se encargaba de cuidar el patrimonio y esa la desaparecieron a la hora de los recortes. Y entonces, claro, esta vez agarraron y empezaron a derribar los vitrales que resulta que eran patrimonio, porque ya no estaba el funcionario que los cuidaba. El problema es que, y esto nos pinta lo que está sucediendo aquí, o sea, llega gente que no sabe para qué se tomaron determinadas decisiones en el metro a lo largo de los años y entonces deciden que cualquier decisión que ellos puedan tomar en este momento es la buena. Y lo malo aquí es que sí necesitamos que todas nuestras instituciones tengan profesionales técnicos capaces que sepan por qué se hacen las cosas como se hacen, por qué el metro tiene mármol, oye, por qué tiene llantas neumáticas y no de acero. Todo este tipo de detalles que sí son muy importantes y que no pueden estar a la ocurrencia del político. El color del puente peatonal es lo menos, ¿no? O sea, es mucho más importante cómo construiste esta infraestructura y cómo ahorita la desconstruiste o hiciste cosas que no debiste haber hecho. Y eso es lo que tendríamos que estar, pues como sociedad, impulsando, ¿no? O sea, decirle a los políticos, oye, sí, ustedes salieron electos por 3 años, presidentes municipales, 6 años, gobernadores, presidentes, pero el país se queda para todos nosotros a largo plazo y por lo tanto nuestras instituciones, llámese el metro, llámese la policía, llámese la CEMOVI, tiene que tener un cuerpo de funcionarios que entienda por qué se toman esas decisiones y que entienda además la información y los datos que hay detrás de eso a la hora de tomar esas decisiones. Francisco, bueno, lo que nos dices es revelador, es algo que no se había escuchado antes, que no se había tenido esta parte de no sirve esa calzada flotante, tú ya bien lo mencionaste. Te agradecemos mucho, mucho esta entrevista y bueno, pues ya estaremos en contacto para futuras ocasiones y sobre todo para ver cómo va después de 6 meses, esperemos, como si va bien o va mal esta calzada Tengo flotante. pocas esperanzas. La ciclovía sí va a jalar, pero esto, híjole. Cuestionable, sí. Cuestionable, cuestionable. Muchas gracias, Francisco. Gracias, Muy buen Francisco día. Sony, experto en Luego. movilidad, por este contacto.